Y bueno, continuando con el tema de biomecánica del pie, comentábamos sobre cómo era la geometría, cómo eran esos movimientos de inversión, de eversión, el astrágalo, el calcáneo, los ligamentos que participaban, sobre todo en el tobillo y los más importantes. Aquí lo que me interesa es que ustedes entiendan esos conceptos de tridimensión que tiene algunas estructuras anatómicas. No es necesario aprenderse todo de memoria, sino ir entendiendo, como les repito, y también analizando estos componentes que son muy importantes en esta región, en el pie, para poder ir avanzando en el entendimiento de estos conceptos de marcha, de postura y más adelante lo que iremos viendo en temas consecutivos. Entonces, entender el concepto de Cardan, heterocigoto del retropié, eh, mencionar que el eje de Henke es un eje fijo e inmutable, así se denominaba este eje. Hay un movimiento entonces de inversión y de eversión. Se plantea una hipótesis por un autor que se llama Henke, entre una posición de partida, que podemos encontrar en la imagen con el número 1, y una posición de llegada, que veríamos con el número 2. Se describen estas dos posiciones en un plano inclinado. Y se puede considerar al retropié, a la parte posterior del pie, como un cardán. ¿Qué es un cardán? Pues es un componente mecánico, es un componente con el que cuentan los automóviles. Este componente mecánico transmite fuerza del giro del motor hacia las ruedas que se encargan de impulsarlo, y esta analogía la describe este autor como tal, la articulación que tiene dos ejes perpendiculares entre sí, comprendida entre una especie de dos árboles, y tales articulaciones transmiten el movimiento de rotación de un árbol a otro. Así entonces esta imagen es una especie de cardán, como les decía, un componente mecánico. Después lo pueden buscar y ver la imagen con mayor exactitud. Eh, y ya se forma entonces una tracción delantera entre el árbol motor y en cada una de las ruedas. Entonces se denomina esta articulación del retropié como una articulación homocinética, puesto que el par motor permanece a sí mismo independiente de unas posiciones relativas. En la biomecánica, pues existen tres tipos de articulaciones de este tipo: la articulación externo-costoclavicular, que es una articulación en silla de montar; la articulación radiocarpiana, que es un complejo articular de tipo condilio, no olvidarlo. La articulación radiocarpiana es un tipo de articulación de tipo condilio. En lo que concierne también al retropié, pues como les mencionaba, un tipo de cardán. Hay que materializar este hecho o verlo como este concepto, como una especie de estructura que va unida o articulada. Eh, lo que ya mencionábamos de sus ejes, de los movimientos de inversión y de eversión, también es muy importante conocerlos. En la inversión, recordemos, en la figura 56, ahí vemos los ejes, el eje de las X, el eje de las Y. Este movimiento de inversión, recordemos que se dirige el pie hacia la extensión y orienta esa planta del pie hacia adentro, mientras que en el movimiento de eversión, perdón, que podemos valorar en la figura 57, se flexiona el pie sobre la pierna y se dirige la planta a modo de que ésta queda hacia afuera. La comprensión de este mecanismo pues, es fundamental para interpretar las acciones de los músculos, la orientación del pie también, la estática, la dinámica y todas estas direcciones en las que se puede dar el movimiento de esta estructura. Las cadenas ligamentarias o ligamentosas de inversión y eversión, pues son movimientos limitados por resistencias como los topes de los huesos, las cadenas ligamentarias, la limitación del movimiento de inversión. Por lo tanto, como concepto, recordar esto que viene escrito al final, es lo más importante de la diapositiva: ningún tope óseo o del hueso limita el movimiento de inversión, excepto el propio maleolo, lo que conocemos propiamente como el tobillo, el maleolo medial, el maleolo interno, que mantiene hacia adentro
esta tróclea astragalina. Y la línea de tensión principal que parte del malleolo lateral, después sigue el asa anterior, el ligamento colateral peroneo de la articulación talocrural y se desdobla hacia el calcáneo cuboides pasando por algunos otros ligamentos, como cuáles el interóseo, el calcáneo cuboideo y el bifurcado. Esta es la limitación del movimiento de eversión propiamente. Durante este movimiento, la superficie posterior principal de la cara inferior del astrágalo baja, desciende por la pendiente del tálamo e impacta contra la cara superior del calcáneo. Esto va a hacer que los topes óseos sean preponderantes y la cadena ligamentaria de la eversión incluye dos líneas principales. La primera, el malleolo medial, y la segunda, el ligamento deltoideo. Entonces son estructuras muy importantes, malleolo medial y ligamento deltoideo. Y ya pasando al tema de la extensión de los dedos, son similares las articulaciones metatarsofalángicas e interfalángicas. Mencionar que las articulaciones metacarpofalángicas como tal realizan ese movimiento que ya hemos comentado en cuanto a extensión, a flexión, y la extensión va de 50 a 60 grados, la extensión activa, ¿sí? Mientras que la flexión de esos dedos, ese movimiento va de 30 a 40 grados. Aquí en la imagen, la figura 72, podemos apreciar cómo se da esa extensión pasiva. Vean cómo se está haciendo una extensión, un movimiento hacia arriba de los dedos, y esta última fase del paso alcanza o sobrepasa los 90 grados en comparación con una flexión, el doblar, el flexionar los dedos que alcanzaría 40 a 50 grados. En cuanto a esos movimientos a los lados o movimientos laterales, pues en las articulaciones metacarpofalángicas serían de menor amplitud, y la extensión activa, también mencionar que lo importante es que se debe a tres músculos. Dos músculos extrínsecos, el músculo extensor corto del dedo y el músculo extensor largo de los dedos, y un músculo intrínseco que es el extensor corto de los dedos. Otro aspecto importante dentro de la musculatura y los ligamentos del pie, pues es el tendón del músculo extensor corto del dedo, que aquí podemos apreciar en la figura 76. Esta imagen de la flecha blanca pasa por debajo de la lámina superior del ligamento anular anterior, en algo que se llama la fronda interna del ligamento frondiforme, y después se va a ir a una lámina inferior. Así como veíamos el músculo extensor largo de los dedos, esta contracción entre músculos que ayudan, es decir, agonistas, y los que hacen sinergia, es fundamental para la acción del dedo gordo o primer dedo. Hay autores como Duchenne de Boulogne que mencionaba que el verdadero extensor de los dedos del pie es el músculo extensor corto de los dedos. Y en cuanto a los compartimentos de la pierna, pues al igual que en el antebrazo, pues hay compartimentos, hay espacios con músculos donde se ven involucrados también por otras estructuras como la aponeurosis, que ya veíamos que es una capa, una tela que va envolviendo sus músculos. Por ejemplo, en el lado interno de la aponeurosis superficial, que cubre directamente la cara interna de la tibia, se localiza inmediatamente a lo largo de la piel y puede observarse en estos dos cortes, tanto en este que estamos viendo aquí arriba, figura 77 y la 79. Quiero que se fijen muy bien en cómo se divide en tejido celular subcutáneo. Hay dos venas safenas, la vena safena mayor y la vena safena menor. Y esto es otra imagen de los espacios que se encuentran ahí, solamente para recordar y reforzar esa idea de los compartimientos o espacios que pueden existir en esta estructura anatómica. En cuanto al músculo extensor largo del dedo gordo, que también es muy importante, está situado más abajo, se inserta en la cara interna del peroneo y en la membrana interósea. El tercer peroneo, que podemos ver en el número 13,
Este tercer peroneo, este músculo es inconstante, no todas las personas lo van a presentar. Y en caso de existir, pues se presenta o se origina en la mitad inferior de la cara externa del peroné. Y su tendón es bastante delgado y pasa por debajo del ligamento anterior del empeine. Alguna estructura también de importancia en cuanto a los vasos sanguíneos, la arteria tibial anterior desciende junto con sus venas satélites pegadas a este tabique interóseo y después va a irse por un orificio conformado por la ojiva de los huesos en el borde superior de la membrana interósea. Dentro de los músculos interóseos o lumbricales, los interóseos, al igual que en la mano, se pueden dividir en dos: músculos interóseos dorsales y músculos interóseos palmares. En el caso del pie, pues como sabemos, no se denominan palmares, sino plantares, pues la región plantar que está en el pie y la región, recordemos, palmar que está en la mano. La disposición es diferente, podemos apreciar aquí en esta imagen cómo se ven los 4 músculos interóseos dorsales. En esta imagen también se aprecian que están centrados, en el segundo metatarsiano, y podemos apreciar los 3 músculos interóseos plantares también. Se insertan todos en el borde interno de los 3 últimos metatarsianos, recordar esto, y apreciar también en estas imágenes el dedo correspondiente metatarsiano de origen. Y estos son simplemente cortes para que ustedes visualicen, no es necesario memorizarlos, simplemente entender la estructura en este tipo de corte, como lo vuelvo a repetir. Y los músculos de la planta del pie pues se disponen desde la profundidad hasta la superficie en 3 planos. Plano profundo está compuesto por músculos interóseos dorsales y plantares y los músculos anexos al dedo y al primer dedo. También aquí están los interóseos dorsales en esta imagen. Además de que puedan realizar, es muy importante, los interóseos dorsales se encargan de la flexión y la extensión. También realizan movimientos de abducción de los dedos con respecto al eje del pie, es decir, con respecto al segundo metatarsiano y al segundo dedo. La separación del dedo gordo la va a realizar el músculo abductor del dedo gordo. Ese es el que realiza la separación del dedo gordo. Y la abducción del quinto dedo la efectúa el músculo abductor del quinto dedo. Músculo abductor del quinto dedo. Muy importante. ¿Sí? Entonces son las funciones de estos músculos. Los músculos interóseos plantares que están aquí, esos van a realizar la función de aproximar los 3 últimos dedos, es decir, el tercero, el cuarto y el quinto, hacia el segundo dedo. Esa es la función de los músculos interóseos plantares. Otros músculos importantes son los sesamoideos, son flexores del dedo gordo y desempeñan un papel importante para estabilizar el dedo gordo. ¿Qué pasa si estos músculos sesamoideos están insuficientes, fallan, no funcionan de forma correcta? Pues este dedo gordo o primer dedo va a quedarse en flexión y va a hacer una especie de garra, un dedo en garra, bajo la acción de este músculo extensor corto. También son muy importantes en las fases de la marcha que ya hemos visto, sobre todo en la fase del paso. Y en el plano medio, pues está formado por flexores largos. El músculo flexor largo de los dedos cruza por debajo del flexor largo del primer dedo, del dedo gordo, y su contracción al mismo tiempo corrige esas desviaciones de los tendones. Mientras que el plano superficial, pues va a estar representado por un solo músculo, como el flexor largo en el compartimento plantar medio. ¿Qué pasa con este músculo tan importante que también hemos analizado? El músculo tríceps sural o tríceps sural. Tríceps, recordemos, proviene del término 3 cabezas, 2 músculos gemelos o gastronemios y un músculo sóleo. Los músculos extensores del tobillo pasan todos por detrás del eje de flexo-extensión y pues en teoría existirían 6 músculos extensores de la articulación, pero en la práctica solo el músculo tríceps sural es eficaz.
Como su nombre lo indica, ya les repito, son tres vientres musculares, poseen un tendón terminal común en el tendón calcáneo y ahí se va a insertar la cara posterior del calcáneo. Nos ayuda a realizar movimientos como los que estamos viendo, escalar, hacer un brinco, un salto, elevar ese pie para poder realizar el movimiento de impulso, de despegue, que es muy importante en esa fase de la marcha. Aquí lo importante es recordar que de esas tres porciones tan solo una es monoarticular, es decir, una sola articulación, que es el músculo sóleo, se inserta en la tibia y en el peroneo. El gastrocnemio lateral se inserta por arriba del cóndilo externo y el gastrocnemio medial a la altura del cóndilo y cada condilia interna. Y es así como terminamos este modelo de retropié o biomecánica del pie. Es un tema que sé que pudiera parecer complejo, difícil, eh, muy abstracto de poder aprender. Sin embargo, repito, lo que me interesa es que entiendan y analicen la biomecánica, los movimientos del pie, sin aprenderse textualmente o de memoria todo, sino simplemente empaparnos de esos movimientos, esas direcciones tan diversas y múltiples que tiene esa estructura tan interesante que es el pie, para que podamos adentrarnos aún más a ese concepto de marcha y de postura, por supuesto. Muchas gracias.